Bueno, entonces en este video vamos a aprender a manejar Power Pivot, que como les decía, el Power Pivot es un complemento de Excel, o sea, un programa aparte de Excel, que lo absorbe Excel, y que nos permite consultar bases de datos relacionales, como lo que ya vimos en la clase de conceptos. Podemos decirle a Excel que entre y mande al modelo de datos de Power Pivot unas tablas, las relacionamos y vamos a tener algo como esto. Con estas tablas es que vamos a trabajar y ya dentro de Excel vamos a poder hacer tablas dinámicas, gráficas dinámicas, como dashboard de gráficas y tablas con nuestras bases de datos o nuestras tablas relacionadas. Aparecerá acá un icono es como un barrilito. Ese barrilito siempre indica bases de datos relacionales a nivel de tecnología. Entonces acá lo que me está diciendo ese barrilito es: usted trajo esas tablas importadas desde otro origen, puede ser el origen Excel, Access, SQL, MySQL, hay muchos filtros. Entonces si veo ese icono en mis tablas que están acá, puedo saber que las importaron hacia Power Pivot. Hay otra manera donde uno puede simplemente agregarla a este modelo de datos desde Excel. Vamos a hacer los dos casos y podré relacionar las tablas y todo lo mismo. Sin embargo, el icono no va a aparecer. Yo veo que hay varias tablas acá, que puedo consultar varias tablas. Ya no es una sola en los campos de la tabla dinámica. Ya no es una sola tabla, sino varias tablas. Puedo sacar datos de esas tablas hacia mis áreas, pero no veo este icono del barrilito de base de datos. Eso quiere decir que era un archivo de Excel en el cual agregamos cada tabla que tengamos a este modelo de datos y Power Pivot lo entendió y después nos permite ir a Excel y ver tablas dinámicas construidas. ¿Cómo hacemos todo esto? Entonces, en el aula les dejé una carpeta que dice archivos para Power Pivot. Son 3 tablas del sistema de aceptaciones que les mostré de Microsoft Access. Están en este archivo están 2, la tabla de aceptaciones, la subtabla de los ítems o productos que compraron en cada aceptación, y aparte les puse 2 tablas, una de codificación de regímenes y otra de codificación de conceptos de obra. Podría estar todo en un solo archivo, solo para, digamos, ensayar, practicar cómo importar tablas hacia Excel. También les voy a enseñar a convertir alguna de estas en CSV, que son archivos separados por comas, que son archivos que se usan mucho a nivel empresarial. Muchos software que tienen las empresas, muchos sistemas de información, exportan datos en formato CSV. Entonces la extensión será .csv, que son valores separados por comas. Entonces uno los puede convertir desde Excel y puedo importar, eso ya se vuelve un archivo de texto, y importarlo a Excel, al Power Pivot, y trabajarlo también, relacionarlo igual. Entonces, como para que conozcan cómo se pueden convertir esos datos, que es muy fácil, es por guardar como. Si le dicen descargar la carpeta, entonces van a tener un zip, ¿cierto? Un zip con estos archivos. O pueden descargar cada tabla por separado. Le dan clic a cada tabla y ahí se me están descargando por separado. Si voy a mis descargas, pues ahí tendré todo lo que descarga. Entonces, miren, si lo trabajan como carpeta, se va a ir a archivos de Power Pivot. Recuerden que, por si no trabajan, yo creo que sí, han trabajado un zip. Yo puedo un zip decirle simplemente copiar y pegar los datos y llevarlos a la carpeta que yo quiera trabajar. Entonces, yo la voy a llevar, por ejemplo, a la clase acá de ustedes y puedo hacer una carpeta nueva y poner tablas para Power Pivot. Voy a poner aceptaciones y las guardan allá. O también con el zip tiene que me metí a otro, tiene como un asistente que le permite a uno extraer datos. Miren, ahí yo copié y pegué desde el zip. Esa es la manera como más fácil, digamos. Pero pues se puede de todo. Si uno tiene, depende
programa que tenga de zip, de manejador de zip, pues entonces también lo pueden extraer, ¿cierto? Uno puede decirle a una carpeta zip, clic derecho, extraer, y él me dirá, me mostrará qué programa está manejando para extraer. Yo tengo todo, acá me dice extraer todo, miremos a ver qué dice extraer todo. Acá me dice a qué carpeta lo puedo extraer. También a veces a mí me abre un manejador que tengo de zips. Entonces depende de lo que tenga. Pero la fácil es doble clic, copiar y pegar hacia donde uno tiene sus tablas. Ya con esas tablas, sabiendo dónde las van a manejar, las vamos a llevar a Excel. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo en Excel. Voy a hacer uno nuevo totalmente. Control U para un archivo nuevo. Yo podría, una de dos, traer todas las tablas aquí, ¿sí? O puedo abrir una de esas, tal vez no necesito hacer realmente un archivo nuevo, no necesito hacer un archivo nuevo, sino lo que vamos a hacer es abrir la tabla principal, voy a cerrar todas estas cosas que tengo acá, tablas, vamos a abrir esta, la tabla de aceptaciones y subtabla. Abramos ese archivo y sobre él vamos a trabajar, a importar, a hacer todo lo que vamos a hacer. Agregar al modelo de datos. El Power Pivot tiene una gran ventaja que ya les comentaba y es que les permite manejar bases de datos más grandes del 1.040 y pico mil, le doy clic de control flecha hacia abajo, de este 1.048.576 filas. Les permite, control flecha hacia arriba, ir mucho más, trabajar bases de datos mucho más grandes, consultarlas en Excel. De otra manera no podríamos. Entonces es súper interesante. Aquí, como les mandé por internet el archivo, dice que cuidado que puede tener virus. Pues no, le digo editar, habilitar la edición y listo. Tenemos dos tablas del sistema de información que les mostré de aceptaciones, que les decía que las aceptaciones en esa empresa eran como facturas, hagan de cuenta, facturas. Entonces tengo unas tablas donde está una tabla donde está el número de aceptación, que es, digamos, como el número de factura. Realmente para ellos era el número de factura era esto, consecutivo de aceptación. Nosotros manejamos un ID autonumérico y hay otra cantidad de campos como el formato, el código de calidad, las versiones, la fecha de aceptación importantísima, cuando inicia la obra, cuando finaliza, creo que ahí no hay datos. Yo saqué un pedacito de ese sistema que, como les digo, es una empresa que ya no existe. Los needs de los clientes, que también creo que los varié. Esto está enlazado en el sistema, está enlazado a la tabla de clientes, pero aquí no traje la de clientes. Los regímenes legales para los cobros de impuestos y todo eso, los conceptos de obra, el tipo de venta. Bueno, vamos a trabajar con estos, con conceptos de obra y regímenes, y hay datos ahí de la aceptación, localización, área. Hay otros como cuánto fue el IVA, cuánto fue el porcentaje de utilidad de esa aceptación, cuánto fue el subtotal, el valor del IVA, el valor del IVA. Hay dos valores de IVA. Vamos a trabajar. No, esto es valor de utilidad, valor del IVA, total de la aceptación, que eso allá en los formularios hay toda una automatización para hacer llegar estos datos acá a los cálculos y se hacen llegar a esta tabla. El subtotal sin IVA, bueno, fechas de suministros, observación. Entonces vamos a trabajar sobre todo con regímenes, conceptos, clientes, fechas. Cada una de estas aquí solo la encontraremos una vez, porque es la tabla donde se codifica y donde cada factura, cada aceptación, y es una única fila para cada aceptación. Y la subtabla de aceptaciones, que es la de detalles de la aceptación. Entonces, por ejemplo, la aceptación 128, el ID 128, que es lo que realmente está enlazado, los IDs. Nosotros no enlazamos a través de estos campos de consecutivo, no, sino la clave principal de la tabla de aceptaciones es el ID de aceptación y se relaciona con esta, a través de la subtabla de aceptaciones, con este ID de aceptación. Entonces, por ejemplo, el ID
128 tiene 7 productos que nos compraron, 7 ítems que nos compraron, con sus cantidades, el IVA de cada uno, a veces allá hay unos que no tenían IVA, otros que sí, el valor unitario, el subtotal. Realmente si hacemos los cálculos de cantidades, valores unitarios y subtotales, la suma de todo eso pues será lo que tenemos acá como valor total de la aceptación. A veces eso no se almacena, normalmente no se almacena, porque uno lo consulta y lo calcula desde la subtabla. En esta empresa nos pidieron, no, queremos tenerlo aquí, fueron muy enfáticos, queremos tenerlo en la tabla. Bueno, hicimos un proceso allá que calculaba. Bueno, que calculaba el total de la aceptación. Entonces, tenemos acá los detalles y así para cada aceptación tenemos cuántos productos nos compraron. Entonces, vamos a usar primero el método 1 para mandar datos hacia el Power Pivot y poderlos relacionar y poderlos consultar. Entonces, ¿dónde encontramos el Power Pivot primero? ¿Cómo lo activamos? Vamos a ir a Archivo, Opciones. Si no les aparece aquí rápido Opciones, está aquí en Más. Y acá en Opciones aparecerá todas las opciones del programa, que es bueno que le den una mirada de todo lo que tienen ahí adentro. En este momento me interesa Complementos, que es como cuando quisimos activar Solver. También vamos a Complementos, ¿cierto? Y aquí abajo donde dice Administrar, vamos ya no a usar complementos de Excel, sino complementos COM, se llama. Complementos COM, le digo ir y me va a aparecer esta ventana donde los voy a poder activar. Entonces aquí está el Microsoft Power Pivot para Excel. Le dejan el chulito, yo ya lo tengo activo. Y eso hace que aparezca, que se active esta ficha o pestaña en la barra, en la cinta de opciones, ¿cierto? Donde están las herramientas principales del Power Pivot. También pueden encontrar eso acá. Si tenemos activa la ficha de programador, aquí tenemos los complementos COM. Y esa es otra manera de llegar rápido, más fácil, hacia esta ventana. Listo. Entonces, ya tenemos el Power Pivot. Cuando yo tengo esa ficha de Power Pivot, acá hay una herramienta que dice agregar a modelo de datos. Entonces, cada una de las tablas que yo tengo acá, este es el método ciertamente que menos me gusta porque no llegan los datos, los nombres de las tablas, no me muestra, como les comentaba ahorita, en una tabla dinámica no me muestra si esto vino importado o fue desde el modelo de datos. Entonces, a mí me gusta más el método de importar, pero les enseño los dos. Entonces, me paro en mi tabla y le digo agregar a modelo de datos. Él me dice, mire, los datos me da el rango desde tal hasta tal, que si mi tabla tiene encabezados, obviamente, le digo aceptar y me va a llevar, me abre el Power Pivot. De pronto a ustedes se les demora un poquito más la primera vez que lo abren. El Power Pivot a veces es un poquito más demorado que Excel. Entonces, aquí fíjense que ya estamos en Power Pivot, no en Excel, pero está enlazado Excel con Power Pivot. Si yo veo el icono del Power Pivot, es como un rombito, como un cubo, este es el icono y me dice que estoy en Power Pivot para Excel. Y ahí está el icono de Excel también, ese icono me lleva directamente al Excel. Si le doy clic, miren, estoy en el archivo de Excel. Si quiero volver al Power Pivot, voy acá por Power Pivot y ya le diría administrar. También en la ficha de programador, no mentiras, en la de datos, porque acá en herramientas de datos, aquí tenemos el icono de Power Pivot. ¿Sí? Dice ir a la ventana de Power Pivot. Entonces hay varias formas como siempre de ir. Si voy a Power Pivot, acá estoy viendo la tabla, me trajo la tabla de aceptaciones que tiene ciertamente poquitos datos, ¿sí? 120 filas simplemente, pero fíjense que aquí abajo digamos que es parecido al Excel. Aquí abajo me muestra las hojas, no me trae el nombre de la tabla, a mí me toca venir a ponerlo. Entonces eso a mí me parece aburrido, ¿sí? No, me debería traer acá el nombre de la tabla. Ok, entonces, ¿qué aceptaciones es esta tabla?
me muestra los encabezados, me muestra, tiene menos fichas de datos, que en la segunda clase les enseñaré a hacer otras cosas por acá. Hoy vamos a aprender a relacionar, a consultar, a ver cómo son las tablas y las gráficas dinámicas que tenemos ahí, cómo se maneja eso. Entonces, tengo la primera tabla. Vuelvo al Excel, puede ser acá por el icono de Excel o por Alt Tab o buscando su archivo y acá pues lo tienen, normal. Vuelven a la otra, la ST de aceptaciones. Le digo Power Pivot, agregar a modelo de datos. Vuelvo a aceptar. Me va a dejar otra vez en el Power Pivot. Me trae la tabla. Otra vez, perdón, tenemos el problema que no nos trajo el nombre. A veces lo que yo hago es copiarlo de Excel y traerlo para acá. Entonces digamos que esto es ST aceptaciones. Detalles de aceptaciones, subtabla, es una subtabla de la tabla de aceptaciones o tabla de detalles, y ahí ya tenemos las dos tablas. A veces pueden tener esto activo como una división acá que es para sacar unos totales que después vamos a ver. A veces no, esto es el área de cálculo, le puedo decir quitar esa área y yo veo solo mis datos. Después vamos a trabajar con esa. Lo mismo en esta, también le puedo decir quitar el área de cálculo y ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Relacionar las tablas. Les dije que se relacionan a través de esta columna ID de aceptación que aparece en las dos tablas, ¿cierto? Y vamos a decirle que nos lleve a la vista de diagrama. Esa es una vista como las relaciones de Access que les mostré en el video anterior, y me deja las dos tablas. Todas las tablas que yo traiga, él me las trae acá. Lo que vamos a hacer es arrastrar este ID de aceptación sobre el otro ID de aceptación de la tabla. Mucho cuidado que no vayan a soltar el dedo acá sobre el IDST, no. ID de aceptación sobre ID de aceptación, pueden llevarlo de izquierda a derecha a izquierda, no importa. Lo importante es que señalen bien los campos. Sueltan el ratón y él les hace esa liniecita, que también es otra cosa que no me gusta del Power Pivot, pues yo que manejo Access. En el Access yo sí veo exactamente qué campos están relacionados, ¿cierto? Voy a mostrarles nuestra presentación. Esta fue la diapositiva donde les mostraba las relaciones de algunas de estas tablas. Aquí está nuestra tabla de aceptaciones en Access, esto está hecho en Microsoft Access, la ST de aceptación, y miren lo chévere, yo acá veo exactamente qué campo está relacionado con cuál, ya visualmente veo directo cuál está relacionado. Con Power Pivot no, con Power Pivot le aparece a uno la liniecita y hasta que uno no pone el ratón ahí encima, o lo pone, o simplemente con solo poner el ratón encima, no hay que darle clic, ya uno ve el campo. Entonces eso pues es aburrido cuando uno tiene muchas tablas. Bueno, entonces estas dos ya están relacionadas. Si yo voy a Excel, no veo ningún cambio, no veo nada que me indique que están relacionadas. Si quiero hacer una tabla dinámica, la voy a hacer desde el Power Pivot. Desde el Power Pivot vengo y acá tiene en la ficha de inicio la herramienta de tablas dinámicas, y acá hay unos informes chéveres que le ayudan a uno a hacer rápidamente como unos dashboard grandes. Está tabla dinámica, gráfico dinámico, solito uno. Hay gráfica y tabla, horizontal y vertical. Hay dos gráficos horizontales, dos gráficos verticales, 4 gráficos y una tabla dinámica plana, que realmente es una tabla dinámica normal. Entonces yo le voy a hacer una tabla dinámica. Digamos que quiero saber el total de productos, de ítems acá, el total de ítems de estos. ¿Cuántos ítems maneja cada aceptación? ¿Cuántos ítems rendimos en cada aceptación? Y ¿qué más? No, por ahora solo eso. ¿Cuántos ítems manejamos en cada aceptación? Bueno, traigamos entonces el valor, puedo sacar, como aprovechando que tengo en la tabla de aceptaciones el valor total de la aceptación, podría sacarlo de acá, o podría sacar la suma de este subtotal por ítem, viene del mismo lado. Entonces digamos que lo vamos a sacar de esta tabla, el subtotal del ítem
de la aceptación. La sumatoria de esto, cuántos ítems vendimos por cada por cada consecutivo de aceptación. Entonces voy allá, le digo tabla dinámica. Me dice que si lo quiero en una hoja de cálculo nueva o en una existente, y inmediatamente me lleva a Excel. Miren, este es el Excel. Él me pone lo que estoy consultando dentro del Excel, me hace una nueva hoja, aquí me la colocó, la voy a llevar al final, y todo es normal de ahí para allá, todo lo que ya sabemos, excepto que ya tenemos acá no solo una sola tabla en la lista de campos de Excel, sino dos tablas. No me indica si yo, que digamos que sea una base de datos relacional, pero con que haya dos tablas yo ya veo que es una base de datos relacional. Este formato que yo estoy viendo aquí, digamos las tablas a la izquierda, las áreas a la derecha, lo pueden manipular por este botón, por la configuración. Normalmente de pronto ustedes están así, las tablas arriba y las áreas abajo. En este caso es chévere cuando son varias tablas, es bueno tenerlo así. Hay solo campos, solo las áreas, solo áreas, solo, ¿qué diferencia? Ah, bueno, estas son 2×2, 1×4. Estas son solo las áreas, pero pues uno necesita ver los campos. Entonces, a mí me gusta esta cuando estoy con bases de datos relacionales, es más cómoda, digamos. Y acá uno puede agrandar o achicar este espacio, entonces es bien cómodo. Bueno, entonces ya teniendo mis tablas, voy a sacar los campos que me interesan. Entonces, de la tabla de aceptaciones voy a coger, por ejemplo, el consecutivo de aceptación y lo arrastro hacia las filas. Ahí están todas las aceptaciones. De la subtabla de aceptaciones voy a sacar estos ID de ítem y los voy a contar, o sea, los voy a llevar al área de valores. Él entendió que quiero cuenta. Si les dijera que suma, ¿sí? Que le está poniendo suma, entonces pues como siempre vengo acá a la configuración del campo y le digo que sea un recuento, una cuenta. Le puedo cambiar el nombre, ¿cierto? Entonces le voy a poner número de ítems. Número de ítems. Entonces son los ítems que vendimos por cada una de las aceptaciones. Y queremos de esta subtabla sacar este subtotal, traerlo acá a valor y ese que nos deje la suma. Entonces el total, el subtotal por ítem. También podría cambiarle el nombre allá o puedo venir acá y también cambiárselo, ¿cierto? Aquí, doble clic o escribo simplemente total por ítem, por ejemplo. No, esto es el total de la aceptación. Total de la aceptación. Entonces, ahora, como siempre, si le doy doble clic ven acá o aquí configuración, recuerden que el formato se cambia por estas ventanas que tienen que ver con la tabla dinámica. No acá por el formato de la cinta de opciones. No es buena idea. A veces uno lo hace si está rápido y es poquito, pero lo mejor es venir al formato de... voy a ponerle moneda, a ver, sin decimales, del formato de la configuración del campo de la tabla dinámica. Ahí está. Entonces, ¿cuántos ítems y cuánto en total vendimos? Recuerden también que si yo le doy doble clic a alguno de estos valores, él me va a sacar una hoja adicional donde me muestra los datos de esas tablas. Aquí me está diciendo, mire, de la subtabla de aceptaciones fueron estos datos, el ID de la subtabla, el ID de la aceptación, la 323, el ID del ítem, y acá todo lo que tiene que ver de esa subtabla de donde vienen los datos, que son, dice, devueltos para el número de ítems, para la AN05109, muestra las primeras 1000 filas. Acá tenemos pues todo lo que tenemos ahí. Entonces, si ustedes quieren el doble clic los lleva al informe de dónde está sacando esos resultados que les está mostrando. Esa es una tabla, la voy a llamar tabla dinámica 1, que ya sabemos que salió de una base de datos relacional. No tiene de ahí para allá mayor diferencia de todo lo que ya hemos visto de tablas dinámicas. Es que quiero ver estas ventas pero por trimestre, por ejemplo. Entonces voy a llevar la fecha de aceptación
podría llevarla a los filtros o podría llevarla, la voy a llevar a las columnas. Y cuando yo traigo fechas a las columnas, él trabaja un poco y nos va a dar unas etiquetas muy interesantes. Mire, me puso por año, me convirtió la fecha en año, tengo unos signitos ahí de más que me permiten detallar y me dice, mire, para el trimestre en el 2005 en este número de ítems tiene tal, en el 2005 tiene trimestre 1 y 2, por ejemplo. Y si yo veo este trimestre, me muestra a qué meses, de qué meses estamos hablando en la base de datos. Y si voy al mes, me muestra las fechas que están implicadas en ese mes. Entonces es muy completa la información de las tablas dinámicas cuando lo hacemos por este lado. Muy interesante. Si yo quiero quitar algo, es que digo, no quiero las fechas, quiero irme hasta trimestres. Aquí en las columnas tienen eso. Voy a checar un poquito esto. Aquí en las columnas él me dice cómo nos convirtió la fecha. Entonces me dice, mire, le tengo fecha como año, fecha como trimestre, fecha como mes y la fecha de aceptación. Si yo no quiero el mes, el trimestre, lo que no quiera, lo arrastro y lo traigo acá sobre los datos y ya se va, quedó solo hasta año, trimestre, mes. Es que no quiero los meses, pues lo arrastro también y solo dejo año y trimestres. Y manejaría los signos de ampliar o comprimir. Entonces, muy interesante. Esto es lo que necesita un gerente del área que sea de administración, de odontología, de logística, de derecho, de lo que sea, un profesional que quiera consultar bases de datos, tiene que saber todo esto, tiene que conocer qué es una base de datos relacional, cómo enlazarlas, cómo consultarlas, aunque sea en un Excel. Si no sé Access, si no sé SQL, si no sé MySQL, aunque sea en Excel, a través del Power Pivot, es muy interesante y muy útil. Y es rápido, como ve, no tiene misterio. Cuando ya uno lo abre, al principio se demora un poquito y ya después es muy rápido. Sí. Quiero hacer otra tabla dinámica. Entonces vuelvo al Power Pivot, puede ser por acá, por la ficha, por donde quieran. Y aquí quedé en la vista diagrama, que fue lo último que hice. Si yo quiero ver mis tablas, vengo aquí a vista de datos. Entonces ya me muestra las tablas que tengo. Ok. Entonces, ya vimos, una de las maneras es ir a la ficha. Estoy en Excel, voy a la ficha de Power Pivot y voy y agrego al modelo de datos. Que regálenme, yo quiero ver una cosa acá, no. Entonces, esa es una de las maneras. Otra de las formas es hacer una importación de las tablas, porque no siempre están en Excel. Esto que acabamos de hacer es porque tenemos nuestras tablas en Excel, entonces nos permite agregarlas al modelo de datos. Pero si no las tengo aquí en Excel, porque es que las bajé de SAP, las bajé de PeopleSoft, las bajé del sistema de proyectos, las bajé del sistema de la Contraloría, del sistema de la Superintendencia, del juzgado, de la clínica de ortopedia, de la clínica de fisioterapia. Acá tengo estudiantes de muchas áreas. Y puede ser que los sistemas no les hayan bajado los datos hacia Excel, sino que estén como un CSV, que estén como un TXT, o sea, .txt, .csv, separado por comas, que esté en Access, que esté en otro tipo de archivo. Entonces, vamos a importar. ¿Cómo hago para importar? Vamos a importar las otras dos tablas que bajamos, que son estas. La tabla de codificaciones de obra y la de los regímenes. Entonces, traigámoslas aquí. Para eso hay que ir a administrar. Administrar nos abre otra pantalla y nos permite, no nos abre otra pantalla, nos deja en la misma, pero nos trae esto, nos dice, bueno, ¿de dónde quiere traer los datos? Entonces está
De una base de datos, miren, de Excel está SQL Server. El SQL Server es Structured Query Language, es el lenguaje de consulta estructurado de Microsoft, el server. SQL Server es como consultamos bases de datos relacionales por allá desde los servidores. Puedo traer de una base de datos de Access. Hay unos análisis de servicios, son como otras bases de datos y de Power Pivot. Bueno, tenemos de servicios, de otros servicios de datos, fuente de distribución de datos. Tenemos otros, aquí es donde vamos a trabajar, que son filtros que él tiene. Puede crear una conexión a un origen de datos o puede usar una que ya exista. Miren todos los filtros que hay, o sea, programas de bases de datos que nos entiende el Power Pivot. Puedo traerlo de SQL Server, de otro sistema de bases de datos de Microsoft, que es el SQL Azure, de Microsoft Analytics Platform System, que no lo he trabajado, de Access también está acá, de Oracle. Oracle es una plataforma muy robusta, muy potente de manejo de bases de datos. Otros que uno no conoce mucho, yo nunca he trabajado, por ejemplo, Teradata, el Sybase, Informix. Bueno, entonces él tiene filtros de una cantidad de programas que existen para controlar bases de datos relacionales, de IBM, de otros. Hay otros, todos los programas que son de bases de datos relacionales, ellos se entienden con una tecnología que se llama la ODBC, Object Database Connectivity. Todos se entienden entre sí a través de esa conexión. Entonces, lo que yo no haya encontrado acá, puede ser que encuentre mi conexión a través de esto. Ahí hay otros más, otras fuentes. Lo que nos interesa en este momento es archivos de Excel y archivos de texto. Vamos a trabajar los de Excel por acá y los CSV los vamos a traer por aquí. Todos los programas, los contables, todos los programas permiten convertir o exportar archivos hacia Excel a veces, hacia XLMS, que también lo lee Excel, o si no, lo bajan como TXT, normalmente TXT o CSV, entonces los importaríamos por acá. Son los filtros como muy comunes. Entonces le digo Excel, él me dice, dígame cuál es la ruta, dónde tiene su archivo, voy a examinar. Y voy a ir, busquen la carpeta donde dejaron guardados sus datos. Yo la dejé, bueno, esa puede ser, pero fue esta la última que hice, donde les expliqué, pues, y voy a traer la de conceptos de obra. Entonces, le doy doble clic o abrir. Él me da un nombre descriptivo. Acá me le va a poner que viene de Excel. Si es de Access, me le pone el Access. Yo le voy a quitar eso, voy a dejar solo el nombre de la tabla. Mucho cuidado, usar la primera fila como encabezados, le dan clic a esa casilla de verificación, porque si no viene entonces como file 1, file 2, campo 1, campo 2, campo 3, se viene sin nombres. Listo, ahí ya. Siguiente, con eso no tenemos mayor misterio. Y acá nos dice, mire, le entendí que esta es la tabla que usted quiere. Yo podría tener una vista previa por acá y me deja ver como los datos que hay ahí, ¿sí? No es necesario y simplemente le digo finalizar y me va a traer aquí esa tabla, me la va a importar, me dijo que está correcto. Cuando cierro, me aparece la tabla con el nombre, me gusta a mí mucho eso porque me trae el nombre de mi tabla. Y digamos que él evalúa si hubiera errores, si hubiera datos incorrectos, si no tuviera, por ejemplo, nombres de campos, todo eso, él lo ayuda y lo asesora, digamos, en esa importación. Y me gusta mucho que llega con el nombre de la tabla. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con la de regímenes, pero entonces la propuesta es, les voy a enseñar tablas aceptaciones, a convertir un archivo en CSV o en TXT. ¿Cómo es eso? Abramos la tabla de codificación de regímenes. Una tabla muy pequeñita. Vamos a traerla. Aquí, ojo que dice que se han deshabilitado las conexiones. Hay siempre que habilitar. Habilitar para que nos deje trabajar.
Entonces, suponiendo que esta es una tabla grandísima, aquí simplemente son los regímenes a los que pertenecemos las empresas y los profesionales para pagar impuestos a la DIAN, al simplificado, al común, al gran contribuyente, y ellos tienen otros allá. Ese tipo de empresas manejan otras cosas como uniones temporales y bueno. Entonces, ¿cómo guardo esto como un CSV o como un TXT? Sería por archivo guardar como, y es buscar el tipo de archivo. Entonces, aquí arriba, aquí me dice el nombre, me dice que lo estoy grabando como libro de Excel, XLSX, pero puedo decirle aquí, buscar, mire, todos los filtros, a todo lo que puedo convertir, a XLM, a PDF, a CSV para Macintosh, CSV para DOS, a TXT para Macintosh, TXT para DOS. Bueno, los normalitos son estos, el .txt, CSV, delimitado por coma CSV. Ese es el que más usa uno, o el TXT. Entonces él me dice, listo, delimitado por comas, lo guardo, le digo aceptar. Aquí ya me dice que este archivo en el que estoy es un CSV. Los CSV, por ejemplo, si yo tuviera una tabla, este otro archivo, el que estamos trabajando nosotros, que tiene la tabla de aceptaciones y la subtabla, que hay varias tablas. Si yo quisiera guardar este archivo como CSV, me va a decir, lo voy a hacer para que se familiaricen con esto y pongan cuidado a los mensajes, este CSV delimitado por comas. Él me lo guarda, pero no permite un CSV tener varias hojas. Miren lo que dice, el tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas. Para guardar solo la hoja activa, haga clic en aceptar. O sea, ¿cuál va a quedar guardada como CSV en este caso? Esta ST aceptaciones, que es donde yo estoy parada. Me dice, si desea guardar todas las hojas del libro, use un nombre de archivo distinto para cada una. O elija un tipo de archivo que sea compatible con hojas múltiples. Siempre lean los mensajes, siempre. Entonces, si yo le digo aceptar, él momentáneamente me dice, listo, usted está en su archivo CSV. Mire, aquí en el título me puso .csv. Y yo digo, no, pero ¿cómo así no me dijo que es que no aceptaba varias hojas? Y yo lo cierro. Y lo vuelvo y lo abro. Normalmente le pregunta a uno otra vez que si lo quiere guardar, así lo hayamos acabado de guardar. Si yo vengo aquí a ese archivo CSV y lo guardo, solo voy a encontrar la tabla que tenía activa, lo que él me dijo. Miren, esta es la subtabla. Y fíjense una cosa, una cosa que no me gustó que acaba de hacer. Pone aquí T aceptaciones y subtabla, o sea, me puso el nombre del archivo. El archivo se llama así y uno puede confundirse. Mi archivo se llama T aceptaciones y subtabla y me lo puso acá como una hoja. Pero estos datos son los de la subtabla, miren. Tengo el ID de la subtabla, el ID de aceptación, los ítems, la cantidad, valor. Entonces, ojo con eso porque uno puede equivocarse y pensar que como vio este título acá, esta es la tabla de aceptaciones. No, esta es la subtabla, la que tenía activa cuando convertí a CSV. Entonces, pilas con eso. Los archivos CSV normalmente no tienen mucho formato, son archivos como planos, llama uno, dentro de la terminología, archivos planos como los de Excel, y hay muchas cosas que no se pueden hacer con ellos. Entonces, ese archivo que ya nosotros tenemos acá, tcodif régimen CSV, es el que vamos a importar, lo voy a cerrar. Creo que no necesitaba cerrarlo, hay programas que necesitan que uno cierre para importarlo, entonces mejor curarse en salud. Y voy a traer el tcodif régimen CSV, el CSV. Entonces estamos suponiendo que lo bajamos del sistema de contabilidad, por ejemplo. Entonces lo voy a importar a mi Power Pivot. Voy a Power Pivot. Voy a decirle dato de otros orígenes, obtener datos externos de otros orígenes. Voy al final y ese CSV es un archivo de texto. Se llaman archivos de texto. Siguiente, lo voy a
traer, entonces él me muestra dentro de mi carpeta todo lo que tenga archivos de texto. Miren los archivos planos, dice txt.tab.csv, esos son los que él está entendiendo como texto. Ese tab yo nunca lo he usado, siempre he usado CSV o TXT. Entonces vamos a señalar la codificación de régimen. Como lo mismo nos hizo, como está leyendo un texto, acá nos puso en el nombre text. Yo le voy a quitar eso. Me interesa es que tenga el nombre de la tabla. Separador de columnas. Entonces, ese es muy importante. Sucede que él me está mostrando acá mis datos. Mi computador, yo lo tengo en el panel de control, que alguna vez les enseñé. Voy a traer el panel de control. Donde mi separador de columnas, mi separador de listas, para cuando hago fórmulas en Excel, está como punto y coma. Y yo les enseñé a hacerlo así. Aquí en cambiar formato de fechas, de formatos. Por aquí en configuración adicional. En algún momento yo les enseñé a que dejaran el símbolo decimal. Yo lo tengo en inglés, lo tengo con punto, el símbolo de separación de miles con coma, y el que nos está hablando, el separador de listas, yo lo tengo y debería estar, lo mejor es que esté en punto y coma, para que si es coma o punto, estos dos decimales y miles, no interfieran con el separador de listas cuando estamos haciendo funciones en Excel, funciones anidadas y que haya decimales, eso podría chocar. Entonces uno normalmente tiene el separador de listas en punto y coma. Yo siempre lo tengo en punto y coma. Pero cuando estoy importando un CSV, como se supone que es un separado por comas, archivo separado por comas, él me está diciendo, si es por comas, no le estoy entendiendo que hay dos columnas ahí. Entonces aquí tengo que decirle qué es lo que me está separando mis datos. Podrían ser dos puntos, una barra, un espacio. Entonces le voy a decir punto y coma. Y él va a trabajar y yo tengo que revisar que me esté leyendo dos columnas. Ahora sí dijo, sí, ahora sí le entiendo que usted tiene una columna y de régimen, el código, y otra del régimen como tal. Eso está perfecto. Listo, así lo vamos a traer, finalizamos. Él trabaja un poquito, dijo que no había problemas. Si hubiera problemas aquí nos diría y nos dice cuál es el problema. Ahí está bien, cierro y me lo va a traer a mi modelo de datos de Power Pivot. Ahí está. Como estaba en la vista de diagrama, de una vez me la coloco acá. Todas las tablas que yo tenga en Power Pivot aparecen acá en la vista de diagrama. La vamos a str, yo en dónde estaba, en qué, creo que estaba en el archivo que no era. Claro, me paré en el que no era. Ustedes van a estar parados en el que es. Voy a abrirlo un momentico. Bueno, aquí abrí el archivo que ustedes están trabajando, era que yo tenía uno ahí de prueba. Y le voy a decir en Power Pivot, administrar, voy a traer la tabla, pues la primera que era la de los conceptos de obra, rapidito lo hago. Antes repasan, le quité este nombre que viene de Excel, le digo que usar fila como encabezado, siguiente. Ahí está mi tabla, finalizar y cerrar. Y ahora voy a traer la CSV. Tengo que revisar ahorita que no me está mostrando una cosa, las otras tablas. Entonces aquí voy a examinar. Entonces decía que la de régimen le tengo que decir que está separada por punto y coma, para que me analice mis dos o las columnas que tenga. Porque en mi panel de control los separadores de listas son punto y coma y cuando yo guardo el CSV viene con ese punto y coma por dentro. Uno no lo ve, pero está por dentro el CSV con punto y coma. Entonces, finalizo. La operación se conecta a un origen de datos externo. Los orígenes de datos externos se usan para importar datos en el modelo de datos, pero las consultas pueden usar conexiones a orígenes de datos externos para obtener acceso a la información confidencial disponible. Si confía en el origen del archivo, haga clic en aceptar. Está detectando
que podría haber problemas de ese origen. Ok. Me acabo de dar cuenta que cuando les hice el ejemplo de guardar como CSV mi tabla de aceptaciones y la subtabla, yo no había guardado todo lo que había hecho, entonces fíjense que acá en la vista de diagrama no tenía la tabla de aceptaciones. ¿Qué me estaba tocando hacer? Lo que ya habíamos hecho, ir a agregar las tablas en el modelo de datos. Él me lleva a Power Pivot y ahorita me toca relacionarlas porque no guardé todo lo que hice, que eso fue. Fíjense que al mejor panadero se le quema el pan, dicen las abuelas. Otra manera de cambiarle el nombre es aquí. Estoy en la vista de diagrama, yo le puedo decir acá cambiar nombre o clic sobre el nombre y me deja cambiar. Voy a relacionarla, entonces decíamos que ID de aceptación con el ID de aceptación. Listo. Y voy a tener además la de conceptos. Los conceptos de obra y los regímenes de obra están relacionados con la tabla de aceptación. Entonces busquemos el campo. Por aquí está. ID de régimen sería con este ID de régimen. Entonces lo llevan uno sobre el otro, no importa de cuál hacia cuál, y que quede esa relación y revisan que sí sea. Y el concepto de obra es este. Entonces voy a poner esta primero acá para que no se enreden esas relaciones. Y el ID de concepto de obra, búsquenlo, y lo llevan sobre el ID de concepto de obra de la tabla de codificación. Ahí está. Entonces esas son un sistemita, una base de datos relacional, su primer sistema de bases de datos relacional que van a poder consultar. Miremos si voy a la vista de datos, están las cuatro tablas, de pronto ustedes tienen primero la de aceptación, uno las puede mover, porque ya lo habían hecho primero, yo hice al final esto, listo. Aquí yo no me doy cuenta mucho, como le quité los nombres, de dónde las traje, si era de Excel o si era de texto, pues no sé de dónde viene. Miremos en Excel cómo se comporta. Van al icono de Excel allá arriba y yo perdí mi tabla dinámica, la voy a hacer en un momentico. Entonces desde Power Pivot voy a decirle que quiero la tabla dinámica en una hoja nueva y listo. Aquí ya tengo las cuatro tablas. Fíjense que las dos tablas que traje desde orígenes externos importadas aparecen con el icono del barrilito. Ese barrilito indica origen de base de datos relacional y estas dos vienen desde el modelo de datos. De hecho, acá nos está diciendo, miren, si yo vengo aquí, me paro ahí, me dice origen de datos tal, nombre de la tabla del modelo. Aquí me dice que dice origen de datos tal tabla. ¿Sí? No dice que, no habla de modelo. Estas dos nos están hablando de que es un modelo, lo traje desde el modelo de datos. Bueno, entonces, bueno, la primera tablita dinámica que habíamos hecho la voy a hacer así rapidito, y ahí antes repasan lo que yo hice concepto, traje la fecha a las columnas, traje de las fechas, traje los años, ¿cierto? Permití que él me convirtiera aquí y que dejé año, trimestre y quité el mes y quité la fecha de aceptación, dejé solo los trimestres visibles. Y en el 2006 y hay los 4 trimestres. Y traje de la subtabla de aceptaciones el subtotal y traje la cuenta. Antes de eso hice primero la cuenta, que me contara cuántos ítems habíamos comprado. Entonces, número de ítems es una cuenta. Y del subtotal le dije que total aceptación. Total por aceptación y que era una suma y le cambié el formato a formato de moneda. Eso era lo que ya habíamos hecho. Quité decimales
y listo. Entonces ahí él me está agrupando dónde están los datos, me está mostrando por acá, casi todo está en estos trimestres, en el trimestre 3, en el trimestre 4, y me da los totales. Ok, entonces esa era nuestra primera tabla dinámica, tabla dinámica 1. Ahora que ya tenemos nuestros campos, puedo hacer otras tablas dinámicas. Hagamos ahora una gráfica con una tabla. Entonces, desde el Power Pivot, me voy y digo, voy a insertar, por favor, una gráfica dinámica con una tabla horizontal en una hoja nueva. Entonces, me deja visible las dos lienzos, el lienzo para que acá aparezca la gráfica y aquí para que aparezca la tabla, y yo las creo automáticamente. Entonces, vamos a decir que quiero una gráfica del régimen. Por régimen, en las leyendas, miremos a ver, quiero el total por régimen de lo que hay en la subtabla de ítem de aceptación, los totales. Entonces ya me hizo una gráfica de columnas, ¿cierto? Por cada régimen. Ahora, si me paro en la tabla dinámica, él me cambia aquí los datos y me dice, ¿ahora qué quiere? Entonces, hagamos acá, por concepto de obra de la tabla de codificación, traigamos por concepto en las filas, ¿cuánto fue el total de la aceptación y el total? Quiero el valor unitario. Por ejemplo, la cantidad de productos, totalicemos cuánto fue el total de la suma de los productos. Por ejemplo, quiero de la tabla de aceptaciones, quiero tener la utilidad de la aceptación. Miren esto, puse primero la suma de subtotal, después la suma de la utilidad y después la suma de cantidades de ítem. Le voy a cambiar estos nombres. A la suma de cantidades le voy a decir cantidades ítem. A la suma de utilidad le voy a decir utilidad. Le estoy dando doble clic o configuración por donde quiera. Este es el total de la aceptación. Total de la aceptación, utilidad, cantidades. Bueno, faltaría lo del formato, ¿cierto? Que ya sabemos que vamos allá. Y esto, todo eso son. El total son moneda. Lo acepto. La utilidad, esa utilidad, lo que cogí tal vez no es lo que quería. Esta es valor de la utilidad. No, este no es. Lo voy a llevar para allá, lo quito y es el valor. Porque esta que cogí, utilidad de aceptación, es el porcentaje de utilidad. Entonces, aunque sería interesante, llevemos la utilidad pero en porcentaje. En porcentaje ahorita, eso es el porcentaje y debiera ser más bien como el promedio, por ejemplo. Entonces, el promedio de utilidad, porcentaje de utilidad le voy a colocar. Ese es el promedio de porcentaje de utilidad, tienen de 5. Y el valor de la utilidad, eso sí es otra cosa. ¿Dónde me quedó? Me quedó total de la aceptación, utilidad total, utilidad. Este es el promedio de utilidad y cantidad. Y ya sería el formato. Entonces esta sí es utilidad, sería moneda. El promedio que es en porcentaje, que está digamos que no hay necesidad de decirle que sea formato de porcentaje porque si no nos pondría 500. Esto ya está como porcentaje. Y las cantidades es un número que simplemente que tenga separadores de miles. Número, posiciones decimales no. Aunque si fuera esto toneladas, que para ellos son toneladas, de pronto las decimales de pronto funcionan. Y usar separadores de miles.
acepto, acepto. Miren que sí es interesante, sí es útil los decimales para ellos, porque ellos manejan toneladas. Listo, entonces ese sería digamos un pequeño dashboard. Voy a cerrar la lista de campos y puedo tener una tabla dinámica, una gráfica dinámica separadas. Ahora recordemos un poquito, todo el resto de tablas dinámicas, el tema, como les digo, es lo mismo. Vamos a poner un segmentador. Entonces, si me paro en una gráfica, me dice analizar tabla dinámica. Si me paro en una tabla, analizar tabla dinámica. Si me paro sobre una gráfica, me dice análisis de gráfico dinámico, ¿cierto? Entonces, miremos allá. Por cualquiera de las dos, en donde diga análisis, vamos a tener los filtros, los segmentadores. Voy a decir segmentar. Y quiero segmentar, por ejemplo, solo me está mostrando las dos tablas activas. Si le digo acá todas, quiero a ver que me filtre por algo como localización. Eso debe ser por obra. Miremos a ver por obra, a ver qué dice. A ver qué hace. Entonces son los códigos de las obras. Si yo le doy clic a alguno, fíjense que está solo afectando a la gráfica desde donde traje el segmentador. Entonces, como nosotros ya sabemos cómo conectar un segmentador, venimos acá a las herramientas de la segmentación, conexión de informes, y lo conectamos a donde queramos. En este caso, ¿qué tabla será esta? Están los nombres de las tablas. En la hoja 2. En la hoja 2 es la tabla dinámica 6 está en la hoja 2, porque la otra está en la hoja 1. Recuerden que también uno le puede dar nombres a una tabla dinámica, ¿cierto? Yo podría, acá por analizar, le puedo decir nombre de la tabla dinámica. Entonces, que no diga tabla dinámica 6, sino que diga tabla dinámica, no sé, totales, por decir algo, enter. Entonces, cuando yo vaya a un segmentador y le diga que lo quiero conectar, yo sé de qué tabla estoy hablando, no te dé tabla dinámica 1, 2, 3, 4. Entonces, es bueno ponerle nombres. Creo que no les había enseñado a poner nombres de las tablas dinámicas. Ok, entonces aquí él cambió. Entonces, si yo quiero, le digo, quiero señalar varias obras, quiero la 8, la 16 y la 12, active el icono de selección múltiple. Ahí están las dos, tabla y gráfica, conectadas. Es un dashboard, ¿cierto? Normalito. Entonces, aquí voy a poner tabla dinámica y gráfica dinámica. Muy bien, tabla y gráfica dinámica 1 voy a poner. Y las puedo ir moviendo en el orden en el que tenemos. Fíjense que nosotros aquí no aparecen las dos tablas que estamos consultando de regímenes y de conceptos de obra. Solo están las que pertenecen a este archivo. Se podrían estar preguntando ustedes, bueno, y si yo quiero hacer desde acá de Excel una tabla dinámica consultando, ¿eso lo puedo hacer? No, miren, si yo estoy parada aquí me puse todo en subrayado con el video. Si yo me paro en mi tabla de Excel y le digo insertar tabla dinámica y le digo que en una hoja nueva, aquí no aparece sino la tabla sobre la que estaba parada, la de aceptaciones, ¿cierto? Y si aparece por aquí abajo algo que dice más tablas, si yo le digo clic ahí, me dice quiere crear una tabla dinámica nueva. Para usar varias tablas en su análisis es necesario crear una tabla dinámica nueva mediante el modelo de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ya hicimos? Hay que hacer un modelo de datos, pasarlo a Power Pivot, que es el que deja hacer esa interrelación. Muy bien, entonces esta tabla dinámica solo sería de la tabla de aceptaciones. Ya para hacer nuevas voy a Power Pivot. Si lo cerraron, es que cerré Power Pivot, lo acabo de abrir el archivo, ¿sí? Voy a mi ficha Power Pivot y le digo administrar.
O voy a la ficha programador, no, a la ficha datos y le digo icono de Power Pivot y él les va a abrir el complemento relacionado con ese archivo de Excel. Y acá, desde acá sí podemos hacer todo lo que queramos. Hagamos otra nueva, otro ensayo de estos. Por ejemplo, el de 4 gráficos. 4 gráficos. En una hoja nueva, listo. Si quieren en una hoja existente para hacer un dashboard grandote, pues como siempre se puede. Y acá nos dejó 4 espacios, 4 áreas o lienzos para crear nuestras gráficas. Entonces, es que en la primera quiero los totales por concepto de obra, por ejemplo. Entonces, por concepto de obra, en la leyenda voy a traer el total que lo estoy trayendo de la subtabla, subtotal. Aquí estaría por concepto de obra. Es que quiero una gráfica que sea de otro tipo, entonces voy al diseño, cambiar, ¿dónde está? Cambiar tipo de gráfico, y es que quiero un gráfico de, no sé, circular, no, pero circular, no, sí puedo circular, mejor digamos que de barras aquí, a ver, de barras, en barras 3D, listo, suponiendo. En este otro gráfico ya es la creatividad y la necesidad que uno que tenga de analizar sus datos. En este quiero por régimen, en la leyenda quiero también los totales, subtotal, ítem, aceptación de valores. Y ese gráfico lo quiero de otro tipo, de líneas. De líneas, ¿cómo estará saliendo eso? Muy poquito, tenemos muy poquitos datos. Aquí va a tocar puras columnas y filas. Entonces lo voy a dejar en columnas, pero columnas 3D. Y en este quiero que me muestre, a ver, hago una de, acá de, por código voy a tener arriba los totales y acá las utilidades. Entonces, por concepto de obra voy a llevarlo a las categorías para que vean la diferencia entre poner algo en las categorías y en las series. Entonces, el concepto de obra en las categorías y ahora quiero de la tabla de aceptaciones el valor de la utilidad. El valor de la utilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando pongo en las categorías? Las categorías me aparecen aquí debajo, ¿sí? Obra civil o tal, sin IVA, suministro. Si llevo el concepto de obra a las series, entonces me aparece con la leyenda aquí diciéndome cuáles son los colores y acá dice el total. Ya pues todo eso es a gusto del diseñador. Me parece como los conceptos son poquitos, voy a ponerlos aquí abajo. Lo mismo en esta me gustaría que los conceptos ponerlos en la categoría, a ver, digamos así. Y en entonces es lo mismo, los regímenes, estos son regímenes en las categorías, los voy a dejar en la leyenda, y aquí de la tabla de aceptaciones voy a traer el valor. Bueno, y ahí todo lo que ustedes quieran analizar, valor de la utilidad. Ahí está, ¿cierto? Cambiar todo lo que necesiten. Entonces son lo mismo, si necesitan hacer segmentadores para filtrar, es que quiero por cliente, entonces me paro en alguna, traigo un segmentador y le digo que quiero un segmentador por cliente. Acá en todas, en la tabla de aceptaciones, voy a, ¿dónde está el NID del cliente? Concepto, fecha, ahora se me perdió. El NID del cliente. Y quiero también, qué sé yo, filtrar por otra cosa, no sé, cualquiera. Acá no hay muchos campos de los que pueda filtrar fácilmente. Por ID de formato, a ver, traer dos segmentadores. Formato de las aceptaciones, aquí están los dos segmentadores.
y tendría que conectarlos igual todas las gráficas, porque si cambio algo, me va a cambiar solo de donde llamé los segmentadores. Y digo acá este cliente, solo los segmentadores. Entonces de cada uno venimos a las herramientas de segmentación, conexiones de informes, y acá buscamos los gráficos. Estos gráficos estoy en la hoja 5, entonces serán todos estos 4 gráficos que queden conectados. Y así le hacemos a cada segmentador. ¿Cierto? Ahí cambió, y lo mismo a este, conexiones de informe, y lo mismo. De ahí para allá todo lo que saben de trabajar con tablas dinámicas y gráficas dinámicas es igual. Solo que para relacionar varias tablas toca o por modelo de datos o por directo importar desde Power Pivot. Entonces, voy a poner gráficas dinámicas. Ok, entonces por favor repiten todo esto, hacen su dashboard, dejan todo lo que hemos hecho hasta el momento, guardan su archivo, él va con su Power Pivot guardado, no se tienen que preocupar por eso, guardan muy bien y él lo lleva. Ya en el siguiente video veremos otras utilidades de el Power Pivot como tal, de cómo hacemos funciones, cómo hacemos KPIs, que los KPIs son indicadores de datos y cómo hacer funciones y fórmulas dentro de nuestro sistema de Power Pivot.